Hola a todos y bienvenidos. Esta es la segunda parte del video La batalla contra los egos. Entonces comenzamos. Les he hablado mucho en videos anteriores de que uno de los primeros pasos a realizar es darse cuenta del adormecimiento en el que vivimos. Y obviamente ese darse cuenta significa un primer despertar. Entonces cuando nosotros hemos dado ese primer despertar, el segundo paso vendría siendo esta batalla contra los egos. Tenemos 7 egos básicos, o 7 egos madres o que funcionan como troncos de donde se derivan otros egos más pequeños, y estos son los 7 pecados básicos, que son la lujuria, la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la envidia y la soberbia. Entonces estos son los 7 egos más grandes, de los cuales se dividen otros más pequeños, y es contra estos quienes tenemos que emprender la lucha. Para comenzar, debo decir de que todos tenemos estos egos integrados en nosotros de alguna u otra manera, algunos en mayor medida, otros en menor medida. En algunos predomina más un ego que otro, por ejemplo, ya que otros, por ejemplo, unos tienen más problema con la lujuria, otros tienen más problema con la gula, otros tienen más problemas con la ira. Los bebedores, por ejemplo, este es un ego que se deriva de alguno de estos otros. Podríamos decir la gula, ¿no? Por esa hambre de estar consumiendo bebidas alcohólicas o cualquier droga. Pero entonces cada persona tiene su propio grupo de egos, y debemos decir que son un montón. No solo son estos 7, sino que de estos 7 se subdividen muchos más, y a veces son tan pequeños que ni siquiera los logramos ver. Por ejemplo, nosotros podemos ver a una persona bastante recta, ¿no? Una persona admirable que va por la vida pareciendo ser una buena persona, pero esa persona muchas veces puede ocultar egos que no son tan visibles, como por ejemplo un alcohólico. Es fácil verle el ego del alcoholismo que está operando en él, pero puede haber otra persona lujuriosa, por ejemplo, que en secreto realiza cosas lujuriosas, pero no es visto por los demás. Entonces hace algunos días yo veía un video de un terapeuta tipo psicólogo, que era un documental donde mostraban cómo él era una persona muy respetada, era un académico muy respetado por la gente que lo rodeaba, pero finalmente resultó siendo de que era un violador, pero lo hacía escondía también sus actos, que nadie se había dado cuenta hasta que alguien al fin pudo delatarlo. Entonces, traducido a estas épocas, lo que decía Jesús de que lance la primera piedra quien esté libre de pecados, hoy en día lo podríamos traducir como que lance la primera piedra aquel que esté libre de egos, porque en realidad, si no hemos hecho un trabajo sobre nosotros, obviamente no estamos hechos libres de egos. Si nunca hemos conocido nada de la conciencia, por ejemplo, obviamente es probablemente que estemos llenos de egos. Y como vuelvo a repetir, a veces son egos que no se notan tan fácilmente en una persona. Imagínense una persona pulcra, bien vestida, con una imagen muy buena ante la sociedad, pero quién sabe qué se esconde detrás de su psicología. Entonces, por ejemplo, a mí, con uno de los egos que más me ha costado luchar es con el ego de la lujuria. Por ahí leía un texto que decía: quien controla la lujuria ha ganado una gran batalla. Quien controla la lujuria
puede controlar todo de sí mismo. Ese ego es uno de los más grandes y uno de los más tremendos y uno de los más difíciles de derrotar. Pero por ejemplo, así como en mi caso, que ha sido el ego de la lujuria con quien más he tenido que luchar, otras personas puede ser el ego de la ira. Por ejemplo, yo tengo un familiar que a cada rato está gritando, entonces ese es el ego que predomina más en esa persona. En otra persona puede ser el ego de la importancia personal, el ego de sentirse herido a cada momento. En otra persona puede ser el ego de la envidia, de la soberbia, y así sucesivamente. Entonces, algo muy importante a destacar acá es que, por ejemplo, se dice que a los hombres los egos que más nos comen son, por donde más nos comen es por el tema sexual, la lujuria. Por ahí es donde los egos más nos atacan a los hombres, porque generalmente pues un hombre tiene más esa parte más como que activa, el hecho de la testosterona, la libido. Entonces, y vivimos en una sociedad ignorante en la que se cree que tener más sexo es mejor y con muchas mujeres, o el hecho de botar la semilla, ¿no? Que el hecho de botar la semilla sea algo bueno y que no importa. Pero en realidad el reto de un hombre consciente y que está haciendo ese trabajo es llegar a controlar esa parte sexual y dejar de desperdiciar el semen, de guardarlo, ya que ese significa un gran poder. Entonces por ahí es donde más nos comen a nosotros los hombres. Sabemos que el internet está repleto de cosas que insinúan cosas sexuales. Entonces hoy en día pienso yo que es más difícil, más que nunca en la historia, escapar de este ego de la lujuria, ya que se nos presenta en cualquier lugar. En la calle, cuando salimos, vemos a las mujeres con poca ropa, en el internet, en imágenes, en la televisión, por todos lados está ese ego. Por otro lado, se dice que por donde más los egos consumen la energía de las mujeres es por el tema emocional, ya que sabemos que las mujeres son más emocionales. Entonces, por ejemplo, en ellas se consume la energía con el hecho de que emocionalmente estén a veces decaídas, estén tristes. A veces la parte emocional es reactiva y hace que, por ejemplo, las mujeres estén berrinchudas, estén peleoneras. Por eso no es raro ver esa palabra de toxicidad, ¿no? De que la mujer a cada rato quiera discutir por cosas tan insignificantes, tan nimias. Entonces por ahí se consume la energía de la mujer, por el hecho de que esté en estados de ánimos bajos, esté vibrando bajo, triste, decaída, enojada, irritada. Por ejemplo, la irritabilidad es un ego que actúa de manera muy sutil y que no nos damos cuenta. Yo lo he podido observar en mí, que la irritabilidad es algo que te consume la energía fácilmente. La irritabilidad, esa sensación de sentirte molesto por cualquier cosa, incluso cosas tan pequeñas. Puede ser que alguien simplemente esté haciendo algo que ni siquiera nos incumbe, alguien está haciendo algo que ni siquiera nos está dañando, pero solo con el hecho de verlo o de presenciarlo nos molesta. Esa irritabilidad hay que tener cuidado con ella. Algo muy importante de lo cual también podemos hablar es acerca de la transferencia de los egos, que es un tema muy profundo y muy interesante también. Este tema habla acerca de cómo los egos se pueden transmitir de una a otra persona de diferentes maneras, y esto lo podemos ver desde que somos pequeños. Desde que somos pequeños, si nosotros vemos en otra persona algún ego, presenciamos algún ego, por ejemplo el ego de
del yo ladrón. Por ejemplo, si un niño observa esto en otra persona y ve que lo hace sin sentir ningún remordimiento, pues esa persona lo va a absorber. Con la ira, si el niño desde pequeño está rodeado de un entorno de ira, sus padres tienen demasiada ira, pues este niño puede fácilmente adquirir ese ego, pues por medio del aprendizaje. Pero esa no es la única forma de adquirirlos. La forma más común en la que se transfieren los egos, y esto lo vamos a ver en internet, fácilmente lo vamos a leer, es a través de las relaciones sexuales. Entonces, ¿cuántas veces hemos leído de que tengamos cuidado con qué personas nos relacionamos, tenemos una relación amorosa o sexual, porque no sabemos qué energías está cargando esa persona y todas esas energías se transfieren a nosotros? Pero no se tratan solo de energía, se tratan de todos los egos que trae esa persona, y entonces esos egos son transferibles a nosotros por medio de las relaciones sexuales. Entonces imagínense que esa persona trae muchos problemas emocionales, muchos problemas psicológicos, temas sexuales. Entonces nosotros al mezclarnos con nuestra energía con esa persona, estamos absorbiendo parte de esa energía, porque al final de cuentas la energía, que no la podemos ver, funciona en una forma muy sutil, en donde todo se entremezcla, todo tiene contacto, una energía con la otra, nuestro campo áurico, la energía que rodea nuestro cuerpo, todo eso. Entonces hay algo muy interesante acerca de esto, y al final de cuentas estas son solo teorías que yo tengo, y es que, por ejemplo, ¿por qué cuando violan a un niño de pequeño, en vez de odiar esto que le hicieron cuando era niño, por ejemplo, el hecho de tener una relación homosexual, ¿por qué en vez de odiarlo, por qué más bien lo toma como algo, luego toma gusto por esto? Y es que esto podría tener la explicación en el hecho de la transferencia de los egos. Es porque la persona que violó a esta persona, por ejemplo, le transmitió ese ego de la homosexualidad, podríamos decir. Entonces esta persona crece, piensa que ha olvidado esto, pero en realidad ese ego de la homosexualidad puede estar implantado ahí, y ahí se queda. O pongámonos a pensar, ¿por qué a veces cuando existe una violación de una niña, por ejemplo, puede ser que haya una transferencia de egos, de la lujuria en ese momento? Entonces esta niña crezca y de grande, en vez de odiar el tema del sexo, más bien se vuelve una mujer promiscua, una mujer que busca saciar esa parte sexual, porque en realidad no es ella la que actúa, no es el yo real, es un ego que está instalado ahí y que opera a través de esa transferencia que se hizo. Y así podemos explicar muchas otras cosas más a través de esta transferencia de egos. ¿Sí? A veces los egos se transfieren por cosas tan sencillas como ver algo que no teníamos que ver, tener contacto con una persona pues que está tan cargada de estos egos que a veces por diferentes juegos o por diferentes interacciones con alguien podemos absorber estos egos. Entonces muchos egos los vamos aprendiendo en la vida, ¿no? El hecho de aprender la envidia, la avaricia, la soberbia, todo eso lo vamos aprendiendo también. Pero entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con el tema sexual. Al elegir pareja hay que tener cuidado, porque realmente en este mundo astral, en este mundo energético, se manejan muchas cosas que no podemos ver,
por ahí es donde se pierde mucha energía si no sabemos discriminar esta parte. La gran cuestión aquí es entonces cómo iniciamos la lucha contra estos egos. De nuevo, hay muchas formas de trabajar con esto, hay muchos caminos, camino del monje, camino del yogi, etcétera, etcétera. Pero entonces en el cuarto camino tenemos ciertos pasos para emprender la batalla contra estos egos. A través de la conciencia, siempre recordemos a través de la conciencia, cómo activamos la conciencia a través del recuerdo de sí, a través de la observación de sí, la constatación y luego la no manifestación y la no expresión. Resumiendo en 2 pasos el enorme trabajo que esto significa, que debemos de estudiar mucho la teoría también, porque yo pienso que solo con esto que yo estoy diciendo aquí no podemos hacer nada. Debemos estudiar esta máquina que significa nuestro cuerpo humano y nuestro ser entero. Es una máquina extraordinaria, muy compleja, que debemos estudiar cada detalle de ella para lograr entenderla y así poder trabajar sobre ella. No es algo sencillo. Entonces yo resumo en 2 pasos sencillos este gran trabajo. Y el número 1 es hacer todo el trabajo de observación, de estudio de sí, para lograr hacer un diagnóstico y lograr ver por lo menos los grandes egos que habitan en nosotros, y a través de un largo periodo de estudio determinar, yo me comporto de cierta manera, yo tengo este ego que se expresa en determinado momento. Hay egos que son fáciles de ver, como el ego de la lujuria, no solo con el hecho de que yo tenga pensamientos sensuales, eso ya es algo. Al ver a una persona tener pensamientos sexuales, eso ya es ego de la lujuria. El ver pornografía, eso ya también es tema de la lujuria, ni hablar, ¿no? El hecho de estar queriendo botar la energía sexual, pues es muy claro. Entonces, primero identificar qué egos son los que más predominan en mí, porque en cada persona es muy diferente, cada persona es muy particular, ¿no? Hay egos que van a estar más predominantes en una persona que en otra. Entonces ese es el primer paso, darme cuenta yo, estudiarme y darme cuenta de cuáles son esos egos. Solo con eso ya es un gran trabajo, porque significa que nos hemos conocido a nosotros mismos y sabemos quiénes, más o menos vamos sabiendo quiénes somos y qué no somos. ¿Qué no somos? Todos aquellos agregados psicológicos o egos que habitan en nosotros y que controlan nuestra vida. Entonces, el segundo paso, el primer paso se llama en cuarto camino el primer choque consciente. El segundo paso, que es el segundo choque consciente, yo lo entiendo de esta manera, ya que hemos determinado o que hemos constatado lo suficiente los egos que habitan en nosotros. El siguiente paso es dejar de darles de comer a estos egos que, como decía anteriormente, son casi como entidades con vida propia. Entonces se alimentan de esas manifestaciones de esos egos, pues por ejemplo la lujuria se alimenta de todos esos pensamientos, de todos esos actos lujuriosos. Entonces ese ego muere en el momento en que nosotros dejamos de darle de comer, cuando comenzamos a hacer un trabajo consciente y a tener una lucha interior entre eso que quiere ese ego y lo que quiere mi esencia, mi yo real. Entonces cuando hacemos esa lucha le dejamos de dar de comer a ese ego, y entonces ahí es cuando acabamos con él. Cuando nosotros ya hemos podido acabar con todos esos agregados o egos, ahí es cuando damos el segundo choque consciente, porque logramos dominar esa parte, y entonces hacemos como que el exorcismo en nosotros, expulsamos todos esos egos de nosotros. Y eso también tiene un nombre dentro del esoterismo, que es la parte del morir. Necesitamos despertar para morir y luego volver a nacer. ¿Y qué es esto del morir? Pues morir al viejo yo
morir a través de la muerte de la vieja personalidad y de los viejos yoes, para que nazca ese yo real, esa esencia. Entonces básicamente ese es el trabajo, y es un enorme trabajo que dura años de sacrificio y de esfuerzo, no es algo sencillo. Entonces ahí está el camino, es cuestión de que estudiemos, leamos, aprendamos y luego lo apliquemos a nuestra vida. Entonces eso es todo por este video, nos vemos en la próxima.